Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Un Café con Mel. El día de hoy tengo a una persona muy especial para nosotros, nuestro tío pastor, como le decimos, nuestro tío Fili Ferreira. Muchas gracias, tío. Muchas gracias, Melanie. Es un gusto y un placer poder tomar este tiempo y que nos den la oportunidad de poder compartir con nuestros amigos. Sí, claro que sí. Ujú. Tony y yo estábamos interesados de hacer esa entrevista porque hemos visto el caminar de nuestro tío pastor, del pastor Filiberto, y sabemos que Dios ha estado con él, que en todo el trayecto el Señor lo ha tomado de su mano y nos interesa que ustedes conozcan esta historia desde el principio. ¿Y qué le parece si se introduce, tío, de dónde viene y todo para que la gente lo conozca? Bueno, yo creo que todos tenemos una historia, ¿no? Sí, Creo que todos tenemos una historia, hay un principio. Y bueno, nosotros venimos desde Michoacán, sí. aproximadamente, bueno, llegamos muy chicos. Yo era de los mayores, pero prácticamente venía muy chicos. Y bueno, alcanzo a recordar toda esa Travesía. travesía, ¿no? De Sí, un estado a otro. Y bueno, venimos del estado de Michoacán y aproximadamente en 1968, por razones de trabajo, de una buena oportunidad de trabajo para mi papá, se tomó la decisión de emigrar sí. para la frontera. Y llegamos en 1968 a Mexicali, Ah, que okey. era donde estaba la oportunidad de trabajo. Y, aunque mi papá en ese trabajo, él trabajaba desde pequeño y trabajó con sacerdotes en Sí. las iglesias. Y precisamente un sacerdote fue el que, necesitando a alguien para trabajar aquí en Mexicali, pues lo invitó, Mm, pidió la recomendación de una persona de confianza. Bueno, el con quien trabajaba mi papá, el sacerdote que trabajaba, pues lo recomendó. Y bueno, nos vinimos a Mexicali en el 1970. Cambian al sacerdote a Tecate y se okey. trae a mi papá. Vámonos de Mexicali De para acá, Mexicali a ¿no? Tecate. En, Sí, en 2 años sí. estuvimos en Mexicali y a los 2 años se traen a mi papá a Tecate. Llegamos a Tecate en 1970 y llegamos a un rancho que está en Cerro Azul, Sí. que era un rancho de la Iglesia Católica. Llegamos ahí a vivir y a la vez a cuidar el rancho. Y entonces, en el 1973, Ujú. saliendo mi papá de misa un día, lo abordó una persona, un cristiano lo abordó y simplemente le compartió, ¿verdad? Del Del evangelio. evangelio le compartió. Y como mi papá era, aunque era muy católico, era mm, muy abierto en cierta Oh, forma okey. para escuchar, para analizar. Sí. El caso es que cuando se le comparte a él inmediatamente dice, ¿sabes qué? Me gusta eso, me interesa. Mm, ¿Dónde me puedes enseñar? Y ahí empezó el inicio de su transformación o sí. su encuentro Sí, con con Dios. Dios. Y ahí empezó su Sí. vida cristiana. Para ese entonces, ¿usted qué edad tenía? En ese tiempo yo tenía aproximadamente, estaba en cuarto año de primaria, Okey. más o menos, Como cuarto, quinto año, 9, 10. como 10 años, vamos a Sí, decir, en cuarto, quinto de primaria. Y entonces, mi papá se convierte, ¿no? sí. Y de ahí empezamos pero con mi papá, esta persona no se congregaba en ninguna iglesia. Mm, Él con su familia se reunía, mm. oraban juntos, leían la Biblia, y ese mismo patrón lo siguió mi papá. Oh, okey, lo imitó, Sí, fue buen discípulo, sí, hacer eso en esa ajá, área, ¿no? sí, Pero lo claro, importante de congregarse claro. también, No, ¿no? sí, Y de tener una casa sí, espiritual. claro. Yo creo que eso es muy importante, ¿verdad? Pero en el caso de mi papá, Ujú. siento yo que fue, el plan de Dios para su vida, ¿no? De alguna Sí, manera. sí. De ir Porque conociendo paso a paso, sí, ¿no? claro, Ujú. porque siguió el patrón de esta persona y, él dijo: "Bueno, yo me voy a reunir con mi familia", ¿no? Ujú. Y empezamos a reunirnos en casa. Sí, No me recuerdo que en qué tiempo, pero empezó a venir a vecinos, amigos. sí. El caso es que mi papá llegó un momento en que dijo: "Bueno, ya hay un grupito bueno, pues vamos a la sala a hacer la iglesia", ¿no? Como Ay, éramos jue una familia grande, sí.
¿De Pues cuántos hermanos? A ver, para que éramos conozca. 11 hermanos, Ay, bastante grande. sí. Entonces, Ahorita ya son como 3 familias actuales de esas, ¿verdad? O claro, sea, sí, sí, divididas, sí. ajá. Entonces, pues se hizo la sala, se acondicionó para, hacer una iglesia. Ujú, Y ahí empezamos a reunirnos. Mi papá lo que aprendía nos lo enseñaba a nosotros, sí. él lo predicaba. Por ahí empezamos a intentar aprender música porque necesitaba música. Y, y como en 1977, 78, Ujú, mi papá compró el primer terreno. okey. Entonces hizo la primera iglesia con capacidad como para 100, más o menos, 100 Sí, personas, 100, ya era más 150 grande personas. de lo que estaban Sí, de lo que se puede. acostumbrados ahí en la sala, ¿no? Ajá, porque ahí en la sala de la casa, pues, en ese tiempo cabían unos 30, 40, Sí. nada más. Y en cuestión, por ejemplo, ¿cómo era su infancia cuando vivían en Michoacán? Realmente fue una infancia, siento yo que fue bonita, Sí. ¿verdad? En mucho tiempo fue como, no en mucho, yo creo que unos 5, 6 años, 8 años más o menos. Fue como una infancia sin papá, porque mi papá fue primero el que se vino, eso se me olvidó decirlo, mi papá fue el primero que se vino, nosotros nos Abriendo venimos camino, ¿no? abriendo camino. Ujú, Entonces, prácticamente era sin papá, pero como mi papá tenía esa experiencia de vivir cerca de la iglesia, ujú. pues tenía muy arraigados los valores espirituales, morales, ¿no? Sí. Entonces, de cualquier forma, él tenía establecido ese orden. Y aunque vivíamos sin papá, todo, probablemente como 8 años, pero creo que fue una infancia bonita, ¿verdad? Sí. Con ciertas o muchas carencias, Ujú. porque en ese tiempo, Y más eh, porque sí eran bastantes. sí, o sea, era mucha carencia, o sea, era una infancia bonita dentro de las carencias, de las Ujú. limitaciones, pero creo que fue bonita, al menos para mí. Sí. No sé exactamente la Para los experiencia demás, de mis sí, hermanos, ¿verdad? sí. Pero para mí fue una infancia bonita. Y Y una pregunta, por ejemplo, cuando el abuelo no está o su padre no está, usted porque se acostumbraba antes, ¿no? Mucho, ahorita quizá ya no tanto, que el hermano mayor tomara como ese papel, ¿no? De ujú, papá junto con la mamá, ¿no? O el apoyo a la mamá, ¿a ujú. usted le tocó eso o no tanto? No tanto porque estaba mi hermana, que era la mayor, Ujú. y mi abuelita, mamá de mi mamá, siempre vivió con nosotros. Ah, okey, tenía Entonces, buen apoyo su sí, mami. entonces como que Ujú. esa parte fue muy importante. Sí, sí. Mamá y abuelita juntas, este, Ahora sí, como Timoteo, ¿no? ajá, Loida y Eunice ahí juntas, sí, ¿verdad? claro. Sí, Entonces, creo que eso ayudó a mantener ese orden en cuestión de mm, valores, ¿no? sí, Y eso fue. Porque en realidad no batallamos mucho y no tuvimos, vaya, podemos decir que tuvimos la dicha o el privilegio de no vivir una experiencia en la vagancia, en mm, el vicio, en ujú, absolutamente nada. O sea, la ujú. familia nunca pudimos salirnos del camino, ¿no? Sí, 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 descarriarse, No, no. porque tenían oportunidad Ah, sí, claro. porque no estaba papá, ¿no? O Sí, sea, sí. decir: "De aquí soy, mamá, me porto mal", o esto que el otro y Sí, sí. vámonos, ¿no? Ajá. Pero qué bonito que ustedes, dentro de sus valores, dentro Ujú, del temor a Dios, ¿no? Tenían ese corazón de obediencia, ujú, esa sujeción a sus papás, que ahorita en nuestra actualidad, pues, la sí, verdad, no existe. ujú. Y cuando se viene para acá, ¿siente el cambio, porque todavía era un niño, siente el cambio de una ciudad o en este caso de Michoacán a Baja California? ¿Siente mucho el cambio? En lo personal, sí. Okey, Sí, porque yo me recuerdo que cuando veníamos inclusive en el viaje, sí. en ese tiempo nos veníamos en autobús, que era Ujú, el transporte que ujú, había principalmente, o bueno, más económico para transportarse, ¿verdad? sí. Pero sí, yo me recuerdo que inclusive en el viaje yo me venía lamentando el que no estuviéramos viniendo. Oh, Yo, dejar todos los sí, yo me amiguitos. estaba lamentando. No lo decía, Sí. pero sí lo recuerdo que yo me lamentaba de eso. Ay, sí. Cuando, llega el tiempo en que tenemos que venirnos a Tecate,
esa vez, sentí más fuerte porque dije: Mm, "Otra vez nos vamos a mover", o sea, otro otra. cambio. Entonces, esos cambios sí los sentí yo. Ujú, Y dentro de eso, o de las carencias que tenía, lo que sí, a mí mm, me marcó mucho, fue el hecho de que, por ejemplo, para nosotros nunca hubo cumpleaños, nunca hubo festejos de mm, Navidad, nunca hubo sí, nada, sí. absolutamente nada. Y al ver a quizás sus amiguitos o compañeros de escuela que a lo mejor sí y Ujú. ustedes no. Sí, eso sí lo sentí, en lo personal lo sentí Sí. mucho, porque en casa no se manejaba eso. Ujú, No había navidades, no había regalos de Navidad, no había, este, cumpleaños, o sea, ujú. ¿Por nada había. cuestión de tradición o por cuestión Yo de siento cultura, que de por la, carencia? Ah, por la okey. carestía de cuestión del asunto económico, ¿no? Sí, porque sí eran bastantes. Éramos una Entonces, familia grande, sí, entonces cada ratito fiesta. entonces, eso Sí. sí, yo me recuerdo que en una ocasión aquí en Tecate, Ujú, yo ya estaba en sexto año, sí. y me recuerdo que en una sola Navidad, sí me amaneció un regalo. Y Mm. me recuerdo, lo tengo muy presente porque Sí, fue el ¿cómo único, no? Claro. y me recuerdo bien que fue un troquecito jalando una lanchita Ay, qué padre. con una bolsita de chocolates y unos calcetines. Ay, qué hermoso. Y eso fue lo Pero único que en toda mi vida yo recibí en mi infancia, ¿no? guau. Entonces, inclusive hoy en estos tiempos, mi esposa es muy dada a convivir con la familia, Sí, festejar, poner arbolito, sí, la Navidad, la sí. cena y todo Lo eso, ¿verdad? festeja en Sí, sí, grande. sí. En gra Entonces, a ella le encanta eso. Y a mí no, o sea, no es que no me guste, simplemente que para mí, diciembre es un día más, es un mes más, Ujú, ¿verdad? No es como que estoy esperando, ay, diciembre, porque vienen las ujú. posadas, viene no, Sí. para mí es un mes más, un día más y punto, ¿no? Ujú, Si hay regalos o no hay regalos, no pasó nada, o sea, ujú. ¿me entiendes? Sí. Entonces, y mi esposa inclusive, ¿verdad? A veces me dice, porque a veces me dice: "¿Me pones el arbolito?", y como que yo entonces ella me dice: "¿Sabes qué?", dice: "Tú eres el Grinch". Ay, el Entonces Grinch en la familia ya lo entonces encontramos. ¿No es cierto? entonces, pero yo creo que dentro de todo eso, creo que, mm, estamos bien en ese sentido. Sí. Yo creo que son cosas de la vida y de nuestra infancia que vivimos Ujú. todos diferentes Sí. formas. Y que lo vamos superando, ¿no? Con la Claro, ayuda de Dios, ¿no? claro. Que quizá a veces no hacen un impacto tan fuerte, pero para otras personas quizás sí, ¿no? ¿Cómo era Filiberto de niño? ¿Cómo se puede describir usted? Me puedo describir que era muy, mm, podemos decir que muy sentimental. Ah, sensible, Muy sentimental. sensible. Porque inclusive me acuerdo yo que inclusive hasta con los animalitos, las mascotas, me dolía mucho que se muriera, ¿no? Oh, sí, Y me recuerdo que yo lo que hacía es cuando un animalito se moría, sí. yo le dedicaba tiempo para llevármelo, ponerlo en una caja, Ah, este, para que tuviera sus últimos. enterrarlo, le ponía su cruz y todo eso, ¿no? Mira, Entonces, en esa parte, sí, siento que era muy sentimental. A lo mejor todavía hay algo por ahí, ¿verdad? Que sí, cosas que, hay a nuestro alrededor y que pueden tocar esos sentimientos, o sea, sí. sí hay sensibilidad. Eh, y como que tenía no sé si por la actividad de mi papá o el trabajo de él, pero tenía, la inquietud, podemos decirlo así, Ujú. de construir de pequeño. Ah, Porque okey, sí, donde quiera que llegábamos, yo hacía mis casas. sí, En pequeño, pero okey. las Sí, hacía, sí, sí. ¿ya? Mira, qué Yo en interesante. Mexicali dejé casas completitas, o sea, pequeñas, cada Sí, espacio pequeño y ajá. donde a veces dependiendo de cómo lo hacía, a veces tendría que Wow. agacharme para meterme, pero las hacía. Ujú. Interesante. Y dejé en Mexicali, dejé una casita completita. Ay, qué Y llegué padre. aquí a Tecate y en el rancho hice 2 casas arriba de los árboles. Mm, ya Hice lo 2 traía la sí, o imaginación sea, andando, la sí, construcción en la y sangre. tenía de alguna manera siento que tenía como la creatividad Sí, y creo que era por la actividad de mi papá, ¿no? sí, la influencia. Sí, y que sobre todo mi papá fue muy,
¿cómo te diré? Como muy insistente, que fue muy bueno Ujú, en cuestión de que desde pequeños teníamos mm. que trabajar, ¿no? Aprender algún oficio, ¿no? Ajá. O algo. Yo me Ujú. recuerdo que yo a los 10, 12 años yo ya andaba trabajando con él. Ay, jole. A los, ¿qué sería? 15 años hice la primera casa yo solo. Mire, A los 17, más o menos, empecé a hacer mi casa. Para wow. los 20 años yo ya tenía mi casa. eh, Para los jóvenes que nos están oyendo, por favor, pongan atención ahí. y Sí, porque a veces ya tienen sí, 18, 20 y ajá, todavía no quieren sí, ni lavar los trastes. No, pues no. Y sí, acá ya habían construido una casa a los 17. Chicos, sí. hay que ponernos las pilas. Sí, y eso fue muy bueno, y aunque fue muy, muy fuerte, Sí, también me muy, muy imagino. fuerte, o sea, era que lo haces porque lo haces, o sea, no, ahí No no había hay, opción, no había opción, ahí no era hay con obligatorio. que puedes, no puedes, quieres o no quieres, no, no, Sí, nada, tú lo vas a hacer, sí. Aparte del estudio, del estar yendo a la escuela, claro. de las Eh, mi, responsabilidades mi, escolares, pues. mi obligación era irme a la escuela, saliendo de la escuela, irme a donde estaba trabajando mi papá. Oh, Entonces ya tenía okey. mi cambio de ropa ahí, me cambiaba, alzaba mi mochilita y a trabajar, A entrarle. a entrar. Y era trabajo pesado, o sea, Sí, bañilería, entonces era sí. trabajo pesado. Entonces, creo, ¿verdad?, que eso, porque inclusive cuando cometí un error en el trabajo, él me lo desbarataba y hacía lo nuevo, y a Mm, veces me cintareaba. me cintareaba, ¿no? Entonces alguien podía, al ver eso, quizás a lo mejor podía haber dicho: "Eres muy cruel, ¿no? Sí. Y es muy pequeño para que los ponga a trabajar Ujú, como ahorita". ujú, Pero creo que eso de alguna manera, dio frutos. ujú, Hoy día podemos hacer todo, ujú. ¿verdad? Goza de su casa, Tengo mi casa que yo la bendito Dios. hice, Ujú, nunca he rentado, nunca he hecho porque exactamente. desde el principio he tenido mi Ujú, casa, ¿no? ujú. Entonces, viví esa y puedo describirme de esa manera, como sí, sensible a las situaciones alrededor, Tranquilo, tranquilo, no fui muy vago. vago, al contrario, yo en la escuela yo sentía que sentía como misericordia con algunos que pasaban por circunstancias difíciles, ¿no? Ah, okey, sí, Por ejemplo, sí, que tengo bueno, que tuve el privilegio y el gusto de ser amigo del pastor Lupito, sí. y que fuimos compañeros de la escuela. Él era un Mm, joven muy, muy tranquilo con sus hermanos. Cuando yo miraba que los molestaban, les pegaban, yo los defendía. qué Entonces, hermoso. pero no, nunca fui así como agresivo y todo eso. Y creo que Ujú, eso responde a que mi papá desde siempre fue muy, muy apegado a lo espiritual, ¿no? ujú, ujú. En su tiempo, pues en la iglesia católica, Sí, y después ya conociendo al Señor, pues con con mayor razón, mayor ¿no? razón y más fuerza. ¿Y cómo era su ambiente familiar en su casa? Me refiero cuando usted era pequeño, Ujú. ¿cómo lo puede describir? Era un ambiente, mm, sí se puede decir que podría ser ah, armonioso hasta cierto punto, Ujú. sin dejar de haber lo normal de una familia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero creo que sí había, porque, vuelvo a repetir, mi papá era muy estricto en la Sí, disciplina. A él le gustaba que cuando estuviéramos en casa, o que él ya estuviera en casa, sí, pues ya siempre andar como soldaditos ahí, sí. él cuidando esa parte. Ujú. Si nos sentábamos a la mesa, todos teníamos que estar callados, Mm, comiendo sí. y esperando hasta que él diera la indicación de que ya es tiempo de comer, ¿no? Ay, híjole. Y es difícil porque eran Sí, muchos. era Si nosotros con 4, ay, ay, ajá, ay, sí, corre. ¿Cómo le hacemos aquí ahora con sí. 11? Sí. Entonces, pero el ambiente familiar creo que era bueno, Ujú. era bueno. Había, reconocimiento a la autoridad, Sí. paternal, desde mi mamá, mi Ujú. abuelita, o sea, Sí. ellos marcaban muy bien el respeto Ujú. hacia papá. Lo que decía él Era ley. era una ley, ¿verdad? Y, cuando había que hacer corrección, mi mamá era, eh, eh, pues alguien que estaba de acuerdo con papá, ¿no? Ujú. Aunque ella no sintiera,
Lo mismo lo o estuviera de mismo, acuerdo. pero ella siempre decía, a veces, algo que yo le avalo o le avalé a mi papá era que él se miraba a sí mismo y si estaba muy, muy enojado, Sí. él le pasaba la L disciplina a mi mamá, okey. ¿verdad? Para que se calmara. Ajá, y decía, Sí. ¿sabes qué? Tú, porque si no yo me voy a Le voy exceder. a dar y le voy Entonces, a dar con sí, ganas. y a veces yo en lo personal, no sé si mis hermanos lo hacían también, Ujú. pero yo a veces lo que hacía es que cuando escuchaba a mi papá que decía, mujer, suénatelo. Sí. Entonces yo decía, voy a estar tranquilo, voy a negociar con mamá, Sí. pero quería negociar y ella me decía, no, No. Ay, jole. ¿escuchaste a tu papá? Sí, bueno, entonces así es. Sí. ¿Verdad? O le hablo a él. Ujú. No, no, no. No, mejor ya Entonces, aquí creo contigo. que esa fue la forma de manejarnos todos en casa Ujú. y creo que todos pasamos por el mismo, Filtro. Sí, todos, todos. por el mismo estilo de Sí, disciplina. sí. Ujú. ¿Y algún suceso que usted recuerde, tanto bueno o como malo, quizá, que haya marcado su juventud, su infancia, que usted diga: "¿Sabes qué? Esto me ayudó para esto", o esto, híjole, la verdad me hizo pensar, o me dolió, ¿no? Sí, hubo algo que igual fueron, bueno, a lo mejor poquito de todo, pero eso poquito de todo yo creo que de alguna manera sí, sí me marcó y en cierta forma me redireccionó en Mm, el rumbo que mi papá como papá deseaba de nuestras vidas, porque él siempre decía, tienen que aprender a trabajar, mm, eh, dedíquenle a estudiar, busquen ser unos profesionistas, ujú, pero si no logran, van a aprender conmigo. sí. Entonces, y me recuerdo que cuando empezamos en el camino de Dios, que mi papá empezó, este, yo me recuerdo que yo, después de que él se bautizó, yo creo que yo como al año me bauticé. Oh, rápido. Y como fue algo, mi experiencia en esa parte, hay veces que encontramos personas que ellos por sí mismos toman la decisión Ujú, y piden ser bautizados, ¿verdad? ujú, Yo no, yo en el momento que mi hermana se iba a bautizar, ujú, el hermano que le iba a bautizar, dijo, bueno, ¿y por qué no aprovechamos de una vez bautízate tú? mm, Y yo dije, bueno, está bien, ujú, ¿verdad? Entonces eso. Entonces, mm, empiezo, después de ese, dar ese paso, empiezo, y yo en ese tiempo ya estaba en secundaria, primero de secundaria. Entonces me recuerdo que saliendo de la secundaria, en ese tiempo había unas fiestas patrias en el parque de la ciudad. ujú. Y nosotros nos veníamos a pie porque en ese tiempo no había transporte hacia las colonias. Público. Ujú. Entonces pasamos por ahí, yo y un compañero, que después él se convirtió y fue pastor, también de igual manera ya falleció, José Luis Barajas. Mm, Y siempre fuimos guau. muy amigos desde la Ujú. escuela. Y pasamos y nos quedamos a ver. Y nos quedamos a ver y ahí estuvimos y pasó el tiempo, pasó el tiempo, por ahí pasamos como a las 9 de la noche. Llegó el momento en que eran las 12 de la noche y no nos dimos Y cuenta, entonces arrancamos, nos vámonos. córrele para la casa. Cuando yo llego a casa, estaba mi mamá afuera. Me dice, no te metas, espérate aquí porque tu papá te anda buscando y dijo que aquí lo esperar. Híjole. Entonces, llegó él, llegó muy molesto. Yo pensé que pues iba a suceder ahí lo peor, aunque en cierta forma pues sí, porque él me corrió de la casa. Guau. Me corrió de la casa, me dijo: "Es que no te quiero aquí más. Pero no Tienes". estaba haciendo nada malo, No, ¿verdad? pero para él, como era muy estricto, Sí, sí, ¿verdad? sí. Entonces, en cierta forma me marcó porque a mí en ese tiempo Ujú. yo me sentí culpable, Okey. yo me sentí culpable. Entonces, me sentí culpable, pero a la vez había algo dentro de mí que era injusto, ¿no? Ujú. Porque a la vez me sentí culpable, pero también como que decía: "Es que, ¿qué hice?", ¿no? Sí, no ando, haciendo alguna Ajá, barbaridad por ahí. así es. Ujú, Entonces, y en cierta forma eso, duró bastantito tiempo porque en ese tiempo, pues ahora sí que me disciplinaron muy fuerte, me aplicaron una disciplina muy, muy, muy muy, estricta.
muy, drástica, se puede Mm, decir, ujú. el no tomarme en cuenta para nada, el excluirme de todo. Oh, okey. Entonces, como que duré como unos 6 meses en esa condición, entonces eso como que Sí cala. sí, sí, o sea, sí Ujú. me marcó, pero lo que ayudó mucho a que me mantuviera es, lo estricto de mi papá, Mm, ¿verdad? sí. Porque yo sí pensé en muchas ocasiones, pues, es que me Que dijo: siento "Pues mal, me voy, o sí, sea, me corriste, pues me pero voy". pero, pero igual, de alguna manera, también sentía que iba a haber consecuencias con mi papá. Sí, sí, claro. Entonces, me mantuve Ujú, pasando todo eso, sí. porque era algo muy vergonzoso, era algo muy humillante. Entonces, pero me ayudó esa parte enérgica de mi papá, Ujú. ¿verdad? Lo fue formando en ciertas En áreas ciertas de su áreas, vida, ¿no? exactamente. Sí. Ajá. ¿Y cómo nos comentaba usted, tío, que, se bautizó, pero antes de llegar a eso, cómo usted tuvo un encuentro con Dios? ¿Cómo fue su encuentro quizá con la palabra o con Dios? ¿Cómo surgió? Fíjate que es algo interesante esa parte, porque ah, entendemos, ¿verdad? Ya ahora entendemos que debe haber una conversión genuina, ¿no? Ujú, Para poder empezar a ver frutos prácticamente desde el principio, pues tiene que haber una conversión genuina, ¿no? correcto. Bíblicamente, como el ejemplo que tenemos ahí cuando Saqueo, ¿no? Ujú, Que dijo, bueno, tuvo el encuentro con Jesús y dijo, bueno, sí he hecho mal, defraudado, pero ujú. bueno, lo regreso 4 veces, ¿no? Sí, sí. Entonces, ahí había la muestra de un cambio radical en la vida, ¿no? Entonces, este, y prácticamente como decía, pues fue a invitación de alguien que yo me bauticé. Ujú, Y lo interesante es que me mantuve dentro porque me ayudó también mucho en que mi papá, como empezó en familia, sí. entonces prácticamente sentíamos que debemos estar ahí. Okey. Entonces nunca hubo oportunidad de decir, bueno, pues no estás bien convertido, pues a lo mejor te desvías, ¿no? Sí. Pero sin embargo, la misma responsabilidad que desde el principio tuvimos, creo que me ayudó mucho. Ujú. Y puedo decir ahorita que como a los 15, 16 años, Jovencito. Ujú. y ahora sí, como dicen por ahí, me cayó el 20 como hasta los 21, 22 años. Sí, como 6 7 años después, ¿no? ¿De Hasta qué fue ahí lo me que cayó, hizo? sí. Sí, ¿qué pasó de obediencia a Ah, Dios, no? exacto. Entonces ahí, yo me recuerdo que en una ocasión, en una reunión, no me acuerdo si era reunión local o general, porque todo el tiempo hemos, de alguna manera, eh, vivido, Ujú. conviviendo con otras iglesias y tenemos Sí. diferentes actividades, diferentes reuniones. No me recuerdo exactamente, pero sí, lo que sí sé, y estoy seguro, es que en esa ocasión se hizo una invitación Mm. para la reconciliación con Dios, ¿no? Como cuando Okey, alguien sí, se aleja de Dios y tiene que venir un sí, reencuentro con sí. Él, ¿no? Ujú. Y yo me acuerdo que yo lo hice porque Guau, me sí, sentía que de que Dios lo alguna estaba manera, llamando en ese sí, momento, ¿no? yo sentí Sí. eso porque sí me sentía como que nada más lo hice por compromiso, ¿no? Ujú, Entonces viví mucho tiempo así, ujú. pero reitero, nunca me fui porque el hecho de que estuviéramos en casa me sentía Sí, como obligado a estar ahí. sí, 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 sí. Sí, pues hijo del pastor Sí, o hijo del líder que está levantando esta ujú, obra, pues te toca entrarle a claro, fuerzas, así es. ¿verdad? Ni Ajá, para dónde irse. sí. Entonces tuve ese reencuentro, ¿verdad? Y ahí Mm, fue donde yo sentí que tuve esa, vaya la redundancia, encuentro real ujú. con Con Jesús, ¿no? Dios. Con Dios a Ujú. través de Jesucristo. Sí. Y ahí empecé a sentir, ahora sí que como que ah, estaba realmente en lo que estaba y yo estaba convencido de Sí, lo que era mi vida cristiana, de lo que estaba de haciendo, lo que ¿no? estaba Del paso haciendo. que estaba haciendo. Así es. ¿Y en qué áreas llegó a servir cuando, o sea, yo sé que ahorita, ¿cuántos años ya tiene de pastor?
Ahorita tenemos a partir del 2001, Oh, ya, del 2001 ya 24, tenemos, ajá. 24 años, wow. Y antes de que fuera pastor, ¿en qué otras áreas llegó a servir? Bueno, servimos, creo que serví en todas. ¡Ay, qué padre! Pasé por todo el proceso, yo creo que serví, este, ah, bueno, empezamos con el grupo de alabanza Sí. y de ahí por la necesidad, vaya que en muchas de las cosas, de los casos, fue por necesidad, porque Ujú, no sí, había muchos elementos que ujú, podían tomar la responsabilidad. Entonces, exactamente. Ujú. entonces empezamos con el grupo de alabanza y de ahí también me encargué en un tiempo, me encargué de los niños, Ah, fui qué maestro de los padre. niños, me encargué de los jóvenes, fui líder de los jóvenes, este, les di clases a los jóvenes, este, estuve con los matrimonios, Wow. estuve con los varones Mire, sí. y pues involucrado en todo lo demás, lo que era Ujú. evangelismo, lo que era todo lo demás. Ajá, Predicación, o sea, un todólogo. sí. Antes de ser pastor, tenemos que antes de querer alguna responsabilidad tan grande como Ujú, el es el ser pastor, hay que pasar por ese filtro de ser todólogos, y ahí nos vamos puliendo, se ujú, va formando nuestro carácter y todo. Guau, sí. por todas partes. Y eso, me recuerdo que mi papá, cuando él estaba en el pastorado, él siempre nos decía, toda la oportunidad que tengas en el Mm, ministerio, sí, hazlo. Creo que todos tenemos un llamado especial, sí. en específico, Ujú, ¿verdad? De ahí, ¿verdad? Que el apóstol San Pablo dice a Timoteo, mm, descubre lo que hay en ti, el descubre el don. don que está en ti, Ujú, ¿verdad? correcto. Todos tenemos un llamado especial, pero la importancia dentro del ministerio es hacer lo posible para conocer Ujú, y saber de todo, ¿verdad? ujú, Entonces, mi papá, siempre lo decía, es importante que tengas esa experiencia, ujú. ¿verdad? De cómo manejar un grupo infantil, de Sí, cómo manejar los jóvenes, los varones, sí, los sí. matrimonios, cómo ver las diferentes situaciones que viven, ¿verdad? Para cuando llegues al ministerio, pues entiendas y conozcas, ¿verdad? Ujú, Todas las áreas del ministerio, los exactamente. departamentos y todo. Entonces, tuvimos que pasar por todo. En su momento, pues llegó el tiempo de estar de copastor con mi papá. Y ahí es otra área, ¿verdad? Importante, no es Ujú. lo mismo. No. Inclusive, ya cuando estaba yo de copastor, yo creo que esto es, en cierta forma, normal, por decirlo así, en que uno ve el ministerio, ve el trabajo que estés haciendo. Ujú. En muchos de los casos hay la tendencia de decir, si se hiciera así, Sí, si se hiciera así, con la inmadurez que uno claro. tiene. Y Sí, si yo lo lo hubiera hecho, reconozco. Sí, si sí, yo lo usted hubiera, no sabe sí, los errores que cometimos, ajá. claro. Si yo lo hubiera hecho, y si yo lo hiciera, yo lo haría de Correcto. esta forma, Sí. ¿verdad? Creo que habría mucho mejor resultado. La soberbia que hay en el corazón, Sí, o el quizá es la misma pasión, ¿no? O el mismo anhelo, pero uno tiene que aprender a ser manso y humilde, claro. y el dejarse dirigir por las personas que ya tienen más recorrido, pero a veces cuando uno es joven, Ujú, es testarudo, es, "Ay, lo quiero hacer", y lo sí. digo por experiencia que nos hemos equivocado mi marido y yo. Sí, lo que Sí, es eso. sí, entonces, vivimos esa experiencia y cuando ya recibimos de parte del Señor y que nos quedamos en el ministerio, creo que desde de ese inicio, vi las cosas diferentes, Mm, ¿verdad? En un sí, momento, en un momento dado, hubo ahí en un momento de mi oración, decirle al Señor: "Señor, ¿por qué yo? hija, ¿Por qué yo? Si sí. éramos tantos hermanos, Sí, a ver, ¿por sí qué es yo, no?". O cierto, sea, sí. entonces, porque ya sentí lo diferente de Ujú, tener la carga y la responsabilidad de un ministerio, ujú, de un pastorado, ¿verdad? Y que no era lo mismo ver de lejos a estar ujú. llevando la Estar en los carga, zapatos. claro. Entonces, Sí, no es porque lo sí es mismo. bien diferente, la Sí, verdad. totalmente. Aunque uno sea copastor, aunque uno sea líder, aunque Ajá. sea brazo, asistente del pastor,
nunca va a ser lo mismo que ser el pastor, porque delante de Dios, delante de la sociedad, Ujú, delante del gobierno, ujú. o sea, es el que da la cara, pues, al Claro, final de cuentas, ¿no? claro. Y cuando usted le dijo esa oración al Señor, se la hacía por la cuestión de que porque muchos personajes de la Biblia, y no sé, tú que me estás viendo, a lo mejor te has sentido incapaz, yo me he sentido incapaz en Ajá. muchas ocasiones. Señor, no tengo las virtudes, Señor, no lleno los requisitos. ¿Usted se llegó a sentir así? Sí, de ahí fue no reclamo, Su pregunta. mi pregunta a Dios, ¿verdad? Mm, ¿Por qué yo? ¿Por qué? Porque al ver la magnitud de la ujú, responsabilidad, sí, de ver, vaya, los problemas y las necesidades directas sí. y que caen sobre uno, porque se puede decir que con mi papá nunca supimos de eso. Entonces yo en su Okey. momento le dije, papá, pero ¿por qué no platicaste con nosotros? No, es que no querían que ustedes pasaran por lo que yo estaba pasando. Oh, Entonces, en cierta forma yo cuando le hice esta pregunta, yo decía, bueno, es que si podemos saber antes, pues mucho mejor, ¿no? sí. ¿Te vas capacitando o Claro, vas amortiguando los golpes del claro, ministerio? así es, pero no sucedió. Y yo creo que esa fue la razón por la que pues yo hice esa pregunta. Eh, y en su momento yo decía, es que eh, está difícil, ¿no? Ujú, Pero a medida que fue pasando el tiempo, tuve que intensificar, pues vaya, mi búsqueda de Dios, mi sí. relación con Dios, a Ujú, través de la oración, a través del el ayuno, de la palabra de Dios, en el cual fui sintiendo, ¿verdad? Fui ujú. sintiendo cómo Dios nos fue llevando en el ministerio, al grado de que hoy, gracias a Dios, puedo decir, los problemas siempre van a existir, Toda la vida. toda la vida, siempre, Ujú, siempre, siempre. em, pero hoy puedo decir, ¿verdad?, que puede venir el problema, ujú. pero no me afecta en lo emocional, no me Mm, afecta en lo espiritual, no me afecta en el ánimo, en lo más mínimo. ujú. Sí, Simplemente oro a Dios, Señor, le digo, como dice el Salmo 4, en paz me acostaré y así y mismo, así mismo dormiré, porque por solo solamente tú, tú me haces Jehová. vivir confiado. Ujú. Y eso es lo que digo cuando haya una situación, una necesidad, es lo que oro al Señor. Señor, Sí, me voy a acostar en paz. sí, es tu iglesia. Ahí te ves, Yo es tu confío iglesia. en ti, Sí, mañana tú me dirás, sí, pero hoy yo quiero estar sí, tranquilo, sí, ¿verdad? Y no sí. quiero valerme de mis recursos, de mis capacidades y de mi habilidad. Yo quiero que Ujú, seas tú en mí, dame la sí, sabiduría, dame la guianza, qué es lo que ujú, tengo que hacer, cuándo lo tengo que hacer ujú. y dónde lo tengo que hacer, ¿verdad? Sí, Entonces, eso es lo que hago hoy en día, ¿verdad? Y puedo sentirme confiado, ¿verdad? En que Dios nos ayuda y nos ha ayudado, sí. nos ha ayudado. Entonces, Ujú. pero todo ese proceso es por el que uno tiene que pasar, Sí, ¿verdad? Para poder llegar, que igual, como seres humanos, sí, a veces igual nos dolemos, nos sentimos, ¿verdad? claro. En su tiempo y en su momento, ahí en lo privado, pues, donde Uno nadie nos llora ve. también. Sí, sí. Y Uno nos se queja, desahogamos con Dios, sí, ¿verdad? uno se queja, uno llora, Porque uno hace el berrinche. somos seres humanos, Claro. ¿verdad? Sentimos. Y muchas veces, o creo, ¿verdad? Que no muchas veces, sino creo que esto es así. Ujú. La congregación ve en el pastorado, en el liderazgo, y puede pensar, ¿verdad? No, es que ellos no tienen problemas, Oh. ellos no pasan por esto, estos están bien con Dios, tienen la paz, la Sí. tranquilidad. Pe- Acceso directo, a Sí, veces piensan acceso directo, así pero sin resulta que pasamos inclusive a veces por más por situaciones más, que ellos, ¿no? correcto, sí. ¿Y qué tiene que hacer uno? Pues dar la buena cara. Ujú. O sea, ¿no? ¿Por Sí. qué? Porque naturalmente siempre el hombre tiene la tendencia de buscar a alguien Ujú. en quien sopesarse, ¿no? En su Ujú. vida, o a quien Recargarse. seguir, ¿verdad? Ujú. O Sí, a quien buscar en momentos de sí. necesidad. Ujú. Y lo ve en el pastorado, lo ve en el Ujú. liderazgo, ¿verdad? Y que el pastor, pues, muestre esa debilidad, ¿verdad? Eh, en cierta forma, este, que también es bueno a veces Claro, ser transparente, decirles, sí. miren,
somos Soy iguales, vulnerable, o sea, somos iguales, o sea, no crean que, sí, 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 me ¿verdad? enfermo, lloro. Jesús lloró, Mm, Jesús fue vulnerable claro, con sus discípulos cuando estaba en el claro, Getsemaní que vino. Oye, chamacos ajá, ustedes, o sea, ¿cómo que no pueden orar un rato por mí? sí, O claro sea, que no, sí. o sea, se mostró su necesidad de ser acompañado, ¿no? En Claro, su tiempo ujú, difícil, en su proceso, ¿no? sí, Pero a veces en el pastorado, es hermoso el pastorado, pero también tiene sus desafíos, claro, ¿verdad? ujú, Y cambiando un poquito de tema, poniéndole una pausa al ministerio, sé que ya está retirado ya por algunos ujú. añitos como maestro. Si nos puede comentar esa área, ¿cómo llegó esa proposición para ser maestro o cómo inició? Esa parte es mm, muy clara en el sentido de que Dios fue el centro de todo ese plan. Mm, Eh, en ese tiempo, en 1990, sí. yo trabajaba para el Ayuntamiento de Tecate. Estuve en diferentes dependencias, en obras públicas, en oficialía mayor, y en otras áreas por ahí. Y duré trabajando 15 años ahí. Wow, siempre. Eh, Llegó el día en 1990 en que yo tomé la decisión de renunciar Mm. con la finalidad de dedicar más tiempo a Dios y a la Ay, qué iglesia. hermoso. Esa fue la intención Ujú, principal, ¿no? Y agregado a eso, que también el ambiente de trabajo en el cual yo me involucraba, no me agradaba mucho porque em, ah, uno como cristiano siempre está luchando a ser íntegro, ujú, a vivir y dando testimonio, ¿verdad? claro. De que Dios está en nuestras vidas. Entonces, ahí había mucho la tendencia a no ser íntegro, Ujú, a, a participar en acciones no ujú, muy eh, agradables. Entonces, eso me confrontaba y dije, no, yo no quiero ser parte de. ujú. Entonces, agregado eso, pero mayormente la inquietud por dedicarle más tiempo a Dios. Entonces, eso fue en 1990. En 1991, eh, estando yo en casa, dije, yo voy a dejar más tiempo, puse un taller de carpintería en mi casa, estaba haciendo muebles ahí. Y en 1991, aproximadamente en el mes de agosto, más o menos, agosto, este, resulta que una maestra, que fue mi maestra en primaria, Ay. y que de alguna manera había cierta amistad porque mi papá hizo amistad con ella porque le hacía trabajos de diferentes, ¿verdad? De Ujú, mantenimiento, de albañilería y todo. Entonces se creó una amistad familiar por ahí. sí. Entonces fue mi maestra en primaria en quinto año, si no me equivoco. Ella era en ese tiempo, en 1991, era la directora del CAM de Tecate, el Centro de Atención Múltiple. Y está ubicado en las colinas de Cuchumá. Entonces llegó buscándome, Mm, llegó y me buscó y me dijo, oye, te ando buscando, me dijo. ujú, Me saludó y toda la cosa y me dijo, te ando buscando, ujú, me urges y qué bueno que te encontré. Y le dije, dígame, le digo, pues, ¿qué podemos servir? mm. Dices que vengo para ofrecerte una plaza de maestro. Vámonos. Entonces, yo en ese momento, pues me impactó porque dije, o sea, Ujú. primero mis planes eran otros. Sí, Y aparte que ella llegue de esa forma y me diga, es que vengo a ofrecerte una plaza de maestro. sí, directo. Directo, o sea, ya está. Nada más es Ujú. que tú me digas que sí. Y le dije, maestra, se lo agradezco mucho, pero mis planes son otros. No sé de qué se trata eso. Yo no soy maestro. No, 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 dice. Es que yo sé que tú eres capaz. Guau, cuando una persona puede ver Ujú, el talento en ujú, tu vida y a veces uno no lo ve, ¿no? O sea, ujú. y no porque usted no lo viera, sino porque su enfoque en ese momento era otro, Era ¿no? otro. Ajá. Wow. Dice, no, y yo sé que tú lo puedes hacer. Sí. Dice, y hay muchas personas que me han pedido la plaza, pero yo me acordé de ti y dije, él es el de la plaza. Wow. Entonces, me insistió tanto Ujú, que accedí porque dije, bueno, maestra, mire, no sé de qué se trata, ujú.
pero sí entiendo luego que venga alguien de la nada y que le ofrezcan, le regalen una plaza No, pues no es tan y fácil, que no es tan cuando fácil. muchos hay quien la quisiera Uy, sí. y a mí me la están regalando. Ujú. Entonces, por su atención, por su amabilidad, por su asistencia, le voy a aceptar y le voy a tomar como un reto. Mm, Y le dio gusto, mucho gusto. Qué bueno. Gracias, gracias porque aceptaste. qué hermoso. Inmediatamente me pidió documentos, hay que llevarlos a Mexicali. Total, hicimos todo el proceso. Sí. Cuando yo llego a Mexicali con ella para llevar los documentos, el jefe de departamento me dice, y ahí desde ahí me dijo, maestro, dentro de esos documentos le hace falta un documento de preparación. ¿Lo tiene? Híjole. Le digo, no. Mm, Me dice, maestro, cualquiera, sí. un diploma, un certificado, Algo que algo, haya hecho algo. un curso Ajá. ahí. Y le digo, no. Ok. Se quedó pensando y me dice, y volteó a ver a la maestra y le dijo, ¿qué hago, maestra? Mm. Entonces le dije, mire, lo único que traigo aquí es un documento que me dieron en el gobierno municipal que me nombraron oficialmente el carpintero del ayuntamiento. Ah, mire, Y ya me dice, dámelo. con eso. Lo metió, eso fue en agosto, pasó agosto, septiembre, Ujú. octubre, noviembre, diciembre y a mí no me hablaron. Ay, Entonces jole, yo dije, ya no se hizo, no ya se no. pudo, no Ujú, se pudo. En cierta forma cuando vi que eso como que dije, está bien, acabo no querían. ujú. O Su sea, enfoque era otro, sí, ¿no? Sí. pero resulta que pasó el tiempo y llega enero y en febrero, como a mediados de febrero, me habla la maestra y me dice, Jimmy, necesito que te presentes a trabajar. Tu plaza está trabajando a partir del 15 de enero. Ay, jole, y ya era Y era febrero. febrero. Híjole. Entonces me dice la maestra, estuve insistiendo, maestro, ¿cómo va mi petición? ¿Cómo va mi petición? Y me decía, no, ahí está, no me dan respuesta. Ujú, Ahí está, y ahí está, no me dan respuesta. sí. Y llegó un momento, precisamente ahí cuando le habla, cuando Ujú. ella me habla a mí, es que había unos días antes, le habló el jefe de departamento y le dijo, maestra, su plaza está lista. Yo no sé qué pasó, no sé qué Ah, pasó. ujú, Para mí, los documentos no dan el perfil ujú, y no se puede. sí. No sé qué pasó, su plaza está aprobada. Guau. Cuando Dios abre la puerta, nadie la puede Ah, cerrar. así es. Sí. Y de ahí pues me presenté a trabajar y llegué, miré el sistema, miré lo que iba a hacer, miré el grupo Mm, y yo quería correr porque dije, primero no soy maestro y sí. menos de un nivel especial donde me dan un grupo di- eh, con diversidad De de capacidades. discapacidades, Ujú. audición, síndrome Down, deficiencia intelectual, audición y lenguaje. Guau. Entonces dije, ¿qué Era hago un aquí? nuevo mundo para usted, Claro, ¿no? dije, Para ¿qué hago aquí, no? conocer, ¿Qué hago sí. aquí? O sea, pero por respeto y por vaya, mm, por pena también, pues Ujú, nunca me atreví, ¿no? sí. Ni modo, ahora me aguanto. Entonces empecé a recibir cursos de capacitación, muy continuos, eran como cada dos, 3 meses, y en un momento dado me dice la maestra, oye, está abierta la oportunidad de que vayas a estudiar, ¿quieres? Wow. Le digo, maestra, no tengo preparatoria, ¿qué nivel es la universidad pedagógica? Entonces le Wow. digo, no tengo preparatoria, maestra. Mira, Sí. dice, me dicen que porque como tú ya tienes eso fue en el término de un año, más o menos, tienes este tiempo ya en activo, Sí. te toman en cuenta el servicio que estás haciendo, el trabajo que estás haciendo, Ujú. como un sustento de que ya tienes la preparatoria y puedes entrar a la Guau. universidad pedagógica Directo. directo. Entonces dije, bueno, no me gusta la escuela, no me ¿Qué tal gusta, era como alumno? no era muy bueno, ¿No? no era muy Las bueno. calificaciones como que 7, 8, Batallé 9, mucho, ¿sí? Ah, batallé okey. mucho, o sea, No era su nunca, especialidad, no, pues. no, no era de dieces ni de nueves,
cuando mucho le llegaba un 8, pero era de 6, 7, 6, 7. okey. No era muy buen estudiante, la realidad. Entonces le dije: "Maestra, no me gusta la escuela, no me gusta estudiar, pero mire, lo voy a aceptar, lo voy a tomar un reto", le digo, para Guau. sentirme bien también, porque Ujú. que me digan a mí maestro y que yo no tenga el respaldo académico, Sí, título, ajá, con un entonces dije: título, "Lo voy a hacer por eso", le digo, sí. necesito. Ya para esa edad, para ese entonces, ¿qué edad tenía? Tenía 34 años. Wow, para aquellas personas que se quieren lanzar y que tienen quizá algún temor o que se sientan incapaces, nunca es tarde Así para, es. hacer una carrera. Aquí tenemos al pastor Filiberto, mi tío testigo. Él es una persona que estudió ya siendo mayor, o bueno, ni tan mayor tampoco, ¿verdad? Pero con una edad que normalmente quizá no estamos acostumbrados, ¿no? Claro, Pero lo logró y todo fue porque Dios estaba con él. Si Dios ujú, estuvo con el pastor Filiberto, Dios también te puede ayudar a ti así que me es. estás viendo. Así que Ujú, anímate, inscríbete en la universidad o termina la prepa o la secundaria, en donde te ujú, hayas quedado, lánzate. sí. Y fue algo difícil porque en ese Sí. tiempo ya tenía todos mis hijos, 5 hijos, Ay, ¿ya ya casado? casado, ya con 5 hijos, Híjole, el reto. entonces tenía que irme, duré, estudiando 4 años, yendo Híjole. hasta Mexicali, eh, todos los sábados, Ujú. todo el día, salía de la universidad y me iba a la preparatoria, porque la preparatoria después tomamos la decisión de hacerla de todas maneras. Entonces Guau, hicimos juntos la universidad pedagógica y la preparatoria. guau, sí que Entonces, fue bastante sí, fue trabajo, ¿eh? mucho, muy, muy pesado. Agradezco a Dios también que me haya puesto las personas Sí. eh, eh, indicadas, Ujú. porque fuimos 4 compañeros a estudiar. Guau, qué Entonces me puso las hermoso. personas indicadas, Ujú. porque yo en momentos yo decía, ya no voy, Sí, porque para mí era muy, muy pesado. sí. Yo cuando hice la secundaria la hice como semiescolarizada. Ujú, Entonces, cuando es así, se omiten muchas materias y te dan ujú. las materias básicas, Claro. no más. Entonces, cuando yo llego a la universidad, pues es otro nivel. Entonces, es muy pesado para mí. Ujú. Yo inclusive las tareas que tenía no solamente eran de una escuela, eran de dos. Híjole, qué pesado. Ahí conocí que había álgebra, nunca supe que había eso. Sí, Y llegaba a casa y las tareas, había que hacerlas. Yo dije, ¿qué hago aquí? ¿Cómo empiezo? ¿No? sí. Y aparte sus hijos, ¿qué edad tenían? ¿Estaban pequeños en ese entonces? Estaban pequeños, se puede decir. El más grande tenía quizás 13, 14 años. Y en la adolescencia, que Eh, también ya estaban en la claro, escuela, pues. claro. Así que los hijos Sí, y papá estaban en la escuela. sí. Wow. Entonces, hicimos la prepa y terminamos, culminamos bien. Los muchachos, compañeros, me hablaban, ¿cómo vas con tu tarea? No puedo. Ellos iban a casa desde las 6, Wow. 7 de la tarde y nos iban hasta que hacíamos la tarea. Qué bonito Entonces me apoyo. ayudaron mucho y Ujú, por ellos también agradezco a Dios que por ellos, porque ellos me impulsaron, me empujaron, ujú. me ayudaron mucho. Sí, Entonces logramos terminar juntos qué y hermoso. nos graduamos, Sí. tuvimos nuestro título profesional, hicimos un examen profesional y nos graduamos, terminamos y entonces sí, ya aceptaba yo que me dijeran maestro. Sí, Ahora sí lo recibo con todo y con lo que sí. conlleva. Quiero resaltar Ujú. qué tan importante es tener también a tu pareja, en este caso Ah, su claro. esposa, Mm, mi tía Lorena, el que no se rajó, ¿no? Como decimos aquí en mi ujú, rancho, ¿no? Porque a veces podemos decir, ay, tengo un caos en la casa, tengo 5 niños, no uno mm, ni dos como ahorita se así acostumbra, es. eran Ajá. 5, ¿no? Y tener al esposo estudiando Ujú, y estar en la iglesia, en el ministerio participando, o sea, no fue fácil y es ahí donde entra la ayuda idónea, ¿no? claro. Definitivamente. Entonces, Ujú. cuando uno trabaja en equipo dentro del matrimonio, se pueden lograr estos éxitos. Sí, porque ella fue una pieza fundamental, o Sí, sea, quiero definitivamente. decirlo ahorita que se menciona, porque, lógico es que tenía que hacer pagos a la universidad, pago a la Sí. preparatoria, El lonchecito, comida, todo. gasolina, Sí, o sea, todo lo que se requiere, ¿verdad? sí. Entonces mi esposa, dijo: "Yo te voy a ayudar",
voy a hacer comida. Ella hacía comida todos los días, vendía Sí. comida todos los días, y Wow, para el fin de semana que yo tenía que irme, mínimo, mínimo, ella me tenía 1,000 pesos. wow, Entonces, definitivamente que ese un fue apoyo. mi ayuda idónea, que fue un Ujú, gran apoyo, sí, ¿verdad? Entonces, agradezco a Dios por eso. Al final de cuentas, pues pude concluir con s satisfacción, ¿no? sí. ¿Cuántos años tienen de casados? Ya. Tenemos 46 años. 46, ya 4 y ya A sin las, las bodas de oro, las ¿no? bodas de Casi, oro, casi. así es. Qué bonito es ver, que en todos los procesos, tanto quizá ministeriales, académicos, Ujú, la pareja sigue. claro. Eso es bonito porque ahorita en nuestra actualidad, siendo honestos, y aún dentro de la iglesia, no me estoy refiriendo a esta iglesia, me estoy refiriendo al cuerpo de Cristo, la iglesia de Dios, ¿no? Ujú, Por cualquier cosita, bye, sí, ahí nos claro. vemos, ¿no? Que se enferman, que pasan algún proceso o esto o lo otro, adiós, ¿no? Ujú, Entonces, les animamos a que sigan, a que perseveren como matrimonio, que no se rindan y que juntos ujú, se apoyen para alcanzar esas metas y esos propósitos que Dios tiene para su vida. así es. Y cómo poder manejar ahora sí, en este caso, el ser maestro y el ser un pastor. ¿Cómo conjugarlo? ¿Cómo se le hizo muy difícil? O fue algo que quizá como ya tiene la práctica de dirigir a gente, pues quizá, aunque es un poquito quizá diferente, ¿no? A los Ujú, estudiantes sí, claro. y más con discapacidades, pero ¿usted cómo lo vivió? ¿Cuál fue su experiencia? Eh, siento que no se me hizo difícil. Mm, En gran parte, vuelvo a reiterar que era plan de Dios, ujú. ¿verdad? Porque Él obró Sí. en todo momento, y que en cierta forma fue parte también de mi preparación, Mm, ¿verdad? Y que eso me ayudó mucho para, ahora sí que balancear lo que era ujú, es el ministerio sí, y el trabajo con estos muchachos. Y que me ayudó mucho en ese sentido y me enseñó mucho. No se me hizo difícil porque ah, en todo momento pude ver la mano de Dios. Yo mm, llegué, entré al trabajo con 20 horas y normalmente siempre todos estamos buscando siempre una mejor vida, un mejor claro, sueldo, una mejor posición, siempre, claro, ¿verdad? Tenemos esa claro, tendencia y todos los maestros siempre van buscando mejorar, capacitarse, tener una capacitación continua, porque ujú, eso va a mejorar su profesión, va a mejorar sí, salario, su salario, su ujú, estado económico, sus niveles para poder ascender en los diferentes sí, puestos. O sea, sí, es un ese era crecimiento así, profesional, ¿no? así. Pero resulta que en cierta forma yo nunca lo busqué. Mm, Sí buscaba prepararme y tratar de mejorar el conocimiento dentro del ámbito laboral, pero Dios obraba de una manera muy, muy maravillosa y muy clara, porque yo entré con 20 horas, al término de más o menos unos 3 años después de eso, 3, 4 años, la directora me dice, oye, no te había dicho, pero te solicité horas y ya te las dieron y ya te dieron 10 horas más. guau, Dije, sí. ¿cómo ves? Pues No, pues ya lo están, veo bien, sí, ya están, vamos a ¿verdad? entrarle. Lo veo bien, gracias, ¿verdad? Sí, Gracias por claro. eso. Pasó el tiempo y otra vez me dijeron, oye, eh, mm, hay unas horas que se van a repartir, de esas horas tú tienes derecho principalmente más que los demás, eh, pero tú decides, este, te corresponden 10 horas más, ¿verdad? Ujú, Pero ¿cómo ves en cuestión tuya y en cuestión del personal y tus compañeros? Dije, quiero eh, ser parte o apoyo a mis compañeros, ¿verdad? qué Entonces, bien. denme nada más 6 para que las otras se repartan mitad, mitad con los dos compañeros y tengan más horas. Sí, oh, qué Entonces bien. me dieron 6 horas más, sin Mm, pedirlas, sí. me las dieron. Entonces, al final de cuentas, yo me retiro con 36 horas. Ay, qué bien. ¿Ya? Buenas horas, Sí, buenas horas. bastante. Me Ujú, retiro con 36 horas. Y, y no se me hizo difícil manejar el ámbito laboral, porque de alguna manera, vuelvo a repetir, y esto lo remarco, Dios
era el centro de todo, Ujú. el que movió todas las cosas, Sí, sí. porque yo allá lo que daba era, trataba de dar ese testimonio de quién era, qué es lo que Ujú, hacía acá, mi ujú. responsabilidad acá. Sí. Entonces, tenía gracia, en cierta forma, porque a veces aquí la secretaria me decía, oye, hay alguien aquí que te busque, te está esperando. Mm. Normalmente en una escuela no puede salir el maestro y decir, ahorita vengo y dejo el grupo, ahí te lo encargo. No, Sí, no, pues no. tiene que Ujú. cubrir los horarios. Sí. Ujú. No puedes dejar un grupo, absolutamente Sí. nada. Es Ujú. más, ni a otro compañero, No, porque es tu responsabilidad, exactamente, sí, se le duplica el trabajo, pues, claro. ¿no? Entonces, pero yo hablaba con la directora, profesora, fíjese que me están esperando allá, hay un asuntito que arreglar, pero, ¿qué hago? Y ella me decía, vete, vete. Guau. Yo me, Entendía su trabajo yo me ministerial. encargo con el grupo. ¿Cuánto tiempo vas a durar? Lo más pronto posible, profesora. 1 hora, Ujú. vete. Mm, Entonces, siempre tuve a favor, siempre tuve el apoyo sí. en todo sentido. Entonces, no se me hizo gravoso por eso, Ujú. ¿verdad? Porque yo con toda confianza podía venirme sabiendo que había alguien respaldando y apoyándome con mi trabajo. Mm. Y no se me hizo complicado. Pude atender, Ujú. ¿verdad? Ambas, Ambas cosas, sí, ¿verdad? que Dios le había Sí, confiado, claro. ¿no? Y igual trataba de ser, ahora sí que recíproco en esa parte, Ujú. cuando ellos me pedían ayuda y, por ejemplo, un domingo había una actividad, ¿verdad?, de toda la escuela en un lugar público, entonces yo negociaba Ujú. y trataba de cumplir, ¿verdad? Entonces Claro. yo le decía, miren, Ujú. ustedes saben, yo tengo que estar en mi reunión a las 11 de la mañana, yo me voy, les preparo todo a las 6 de la mañana, Ujú. yo me llevo todo el equipo, me llevo todo el mobiliario, yo preparo todo, necesito que el conserje se vaya y cuando yo termine de arreglar todo, él se quede para cuando Ujú. ustedes lleguen. Claro que sí, me decían. Entonces yo me iba a las Mm, 6 de la mañana, preparaba todo, instalaba equipo, sonido, mobiliario, sí, todo lo que tenía que preparar. Terminaba más tardar a las 9 de la mañana, yo me venía, me listaba, estaba en mi reunión. sí, Terminando la reunión, yo me daba la vuelta, dije, bueno, si ya terminaron, les ayudo a recoger. claro. Entonces, creo, ¿verdad?, que en ese sentido hay maneras de hacer las cosas. Ujú. Porque De seguir apoyando, ¿no? claro, de seguir apoyando, ¿verdad? Porque se me apoya a mí también. Claro. Y de ahí aparte que siento, ¿verdad?, que nunca es válida una excusa Ujú. para no hacer algo, ¿no? Sí, Y vaya, y es bíblico, ¿no? sí. Dice que cualquier excusa de nosotros es como trapo de inmundicia delante de Dios, no tiene valor, ¿verdad? Sí, ¿Por qué? Porque podemos correcto, hacerlo, correcto. ¿verdad? Tenemos la dirección de Dios, la sabiduría de Dios para Ujú. saber administrar el tiempo, manejar nuestros compromisos, Sí, ¿verdad? En los cuales no fallemos allá ni acá tampoco. correcto. Y a estas alturas que usted ya está retirado en su área laboral, em, ahorita como pastor, ¿cuál es su visión? ¿Qué es lo que sigue con su persona, con la iglesia? Estamos aquí en las instalaciones de Centro Cristiano Manantial. Si tú no tienes una casa espiritual, te invitamos que vengas los domingos a las 11 de A la las mañana 11 de la mañana, y los miércoles 7 de la a tarde. las 7 de la tarde. Aquí te reciben con los brazos abiertos, vas a Ajá, recibir una palabra fresca de parte de Dios, mucha atención, amor y por sobre todo que el reino de Dios se establezca en tu familia y en tu hogar. Así que te así es. invitamos para que vengas a Centro Cristiano Manantial o si andas por aquí visitando nuestro pueblo mágico, también vente vente a recibir una palabra. Un consejo que les pudiera dar a esas personas que quizá están pensando quizá estudiar algo en la universidad o estudiar algo relacionado a teología y cómo hacerle, cómo usted encontró el balance, cómo encontró esa confirmación de parte de Dios, ¿no? Sí, estudia, adelante. ¿Qué consejo les puede dar a esas personas que quizá no se han atrevido o que quizá dicen: "No soy apto", Ujú, ¿no? ¿Qué ujú. consejo les puede dar a nuestros oyentes por Bueno, ahí? definitivamente que o el parteaguas para, ahora sí que buscar esos sueños en su vida, en el área que sea. Mm, Creo que el parteaguas principal es
buscar de Dios, Sí. buscar la guianza de Dios, Ujú. ¿verdad? Porque en esa parte es donde nosotros podemos tener seguridad y dar el Ujú. paso seguro, ¿no? Sí. Eh, Cuando nosotros buscamos de Dios a través de la oración, a través del ayuno, a través del consejo de la palabra, Sí. ¿verdad? Entonces, encontramos la luz, ¿verdad? Ujú. Y nosotros lo hemos hecho, buscar de Dios y siempre, siempre tratar, hasta donde sea posible, de que haya una confirmación de lo Ujú. que yo voy a hacer. Sí. Porque esto ahora sí que es fundamental, ¿no? Entonces, creo que aquí es la clave donde pueden encontrar el éxito en su vida, en el área laboral, en el área intelectual, Ujú. en el área espiritual, Sí. es el parteaguas, ¿verdad? Porque cómo podemos saber y, eh, y entender lo que Dios quiere de nuestra vida Ujú. si no tenemos una comunicación, si no tenemos una Ujú. relación, Ujú. ¿no? A medida que conozcamos más, creo que vamos a poder escuchar la voz de Dios, vamos a poder entender y discernir, Sí. y discernir los Mm. momentos que llegan a nuestra vida, ¿no? Sí. Reconocer las temporadas, los tiempos, Exacto, ¿no? los tiempos, más Ujú. bien, ¿verdad? Saber Sí. discernir los tiempos, Ujú. ¿verdad? Y de quién vienen y en qué Ujú. momento vienen. Sí. Creo que esa es la parte, considero, ¿verdad? Que esa es la parte importante para poder mm, llegar con satisfacción, ¿verdad? Con Ujú. éxito a esas em, metas, por decirlo Ujú. así, metas o sueños que tenemos, ¿no? Sí. Entonces, creo que esa es la clave, ¿verdad? Siento, ¿verdad? Que es enfócate Ujú. en tu llamado, Ujú. enfócate en buscar a Dios, ¿verdad? Y busca y pide que te dé un espíritu de discernimiento para que puedas entender y Sí. saber los tiempos de Dios. Mm. Con eso quiero cerrar el día de hoy. Agradezco mucho este tiempo que usted abrió su Claro, corazón desde Michoacán hasta acá, ¿verdad? Hasta Baja California así y es. el habernos platicado todo, este, eh, todas las cosas que uno vive cuando se va cambiando de ciudad en ciudad, cuando uno también tiene un padre que quizá es un poquito, disciplinado, ¿no? Ujú, Estilo sargento, pero que también dejó cosas muy buenas, ¿no? claro. Y Ujú, entre ellas, aparte de lo laboral, dejó la fe que ahora, ujú, proclamamos y que así estamos es. anclados, ¿no? Entonces, muchas gracias, le honro Ujú, públicamente, ok, le agradezco. muy bien. Le amamos con todo el corazón a usted, a su Ujú. familia, a esta iglesia que aquí es donde mi esposo nació y donde pudimos servir un tiempo. Y muchas, muchas gracias por este No, pues regalo. agradezco de igual manera, agradezco mucho la oportunidad de poder tener esta entrevista y poder, en parte, pues, dar ese testimonio de la obra de Sí, Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Y esperando, ¿verdad? Que ese Dios, que es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, sigue vigente sí, y hay la oportunidad para nuestros amigos y hermanos que nos vean por ahí, así es. ¿verdad? Dios está ahí y esperándole siempre con los brazos abiertos. Así es. Gracias y Dios les bendiga. Muchas gracias. Esto es Un Café con Mel. Te invito para que me sigas en todas mis redes sociales como Mel Yepes Oficial. Dale like, compártelo y déjame un comentario por ahí. ¿Qué te pareció esta entrevista? Si podemos orar por ti en alguna forma y nos vemos para la próxima. Bendiciones.